Me asustó darme cuenta de que pensaba en el sueño, que no estaba despierto, pero pareciera que sí, y estaba en un lugar donde se veía el mar. Lo veía debajo de mí. Me di cuenta de que estaba en una extensión elevada, casi al borde de un acantilado, desde donde yo miraba el mar. Y recuerdo que pensaba, ¿cómo he llegado aquí, a este lugar? Porque, ¿sabes? No sé qué sitio era. Ni sabía dónde estaba, ni reconocía el lugar. Volví a asustarme porque me di cuenta de que era otro país y me puse nervioso. ¿Qué hago yo aquí? ¿Cómo he llegado aquí? Entonces, lo recuerdo bien, empecé a sentir vértigo y que iba a caerme por el acantilado. Eché a correr hacia el páramo mirando a dónde ir. ¿Dónde estoy? ¿Cómo salgo de aquí? Quiero salir de aquí. Entonces todo lo de mi alrededor empezó a cambiar rápido y ya era otro lugar. Ya no estaba en aquel páramo de costa, era otro lugar que tampoco conocía. Pero el vértigo se había pasado y estaba curioso del lugar, así que empecé a caminar. Era una extensión muy grande con campos y montañas. Comencé a oír como una canción muy de lejos. Había una ladera en cuesta y fui hacia allí. Recuerdo caminar bastante ya hacia el atardecer. Subí aquella colina siguiendo aquel sonido, y cuanto más me acercaba, más distinguía que la canción era en un idioma extraño, como un idioma antiguo, y lo cantaba una mujer. Al llegar al final de la cuesta la vi, a aquella mujer de lejos. Estaba mirando al horizonte o algo así y cantaba aquello. Iba vestida a raro, como de otro tiempo, con un vestido oscuro hasta los pies. Y entonces me vio. Ella me miró y dejó de cantar. Se quedó callada mirando hacia mí. Nos quedamos mirando un momento y yo empecé a ponerme nervioso otra vez, porque no sabía qué hacer o qué decir. Así que me fui de allí rápido ladera abajo. Ahí miré atrás por si me había seguido o algo así, pero no estaba. Y volví a sentir el vértigo extraño, como si me cayera. Me desperté. Me noté nervioso y tardé tiempo en creerme que había estado despierto en ese sueño raro y que había razonado cosas. Nunca supe dónde era aquel lugar, pero recuerdo todo y a aquella mujer que era muy bella. Hola, bienvenidas y bienvenidos a De Mundo Onírico y Vibración. ¿Qué nos enseña este sueño? ¿Tiene importancia? Alguien que se asusta cuando se da cuenta de que está consciente dentro de un sueño es que no está acostumbrado a que le sucedan este tipo de experiencias. En otras palabras, este hombre no era un aeronauta y la primera reacción lógica es que impacte verse metido así, más cuando no conocemos lo que tenemos alrededor. Si este es tu caso, si en alguna ocasión te ves lúcidamente dentro de una experiencia onírica y te desencaja el lugar, recuerda que es parte de un estadio mental y por tanto lo mejor que puedes hacer es asumir el estado de calma interior. Permanecer serenos es el primer paso siempre. Recordad que todo es consciencia. Como todo es mente, aunque él no podía manejar a voluntad las fases de su sueño, fue suficiente el razonar conscientemente ¿cómo salgo de aquí? Quiero salir de aquí, para que sucediera. Automáticamente la vibración emitida comenzó a hacer que el escenario, el lugar, cambiara. Recordad que todo es vibración creacional, consciente o no. Él, en este caso, se dejó llevar por el cambio que se generaba sin darse cuenta de que lo estaba generando él mismo, porque en el fondo, y aunque inconsciente, fue una orden dada. Estas decisiones inconscientes se dan bastante. A este hombre, este sueño le sirvió para darse cuenta de cómo puede funcionar la lucidez onírica si se llega a controlar. Le sirvió también para ver que las experiencias lúcidas se recuerdan siempre de manera muy vívida, y le sirvió para comprobar verdaderamente cómo los sueños lúcidos pueden ser a veces la puerta a saltos temporales de línea. Si te está gustando y te gusta participar de este tipo de contenidos interesantes,
Dale tu me gusta y suscríbete para apoyar este canal y ayudarme a seguir trayendo nuevas ideas. ¿Preparados para el siguiente sueño lúcido? ¡Vámonos! Cuando me meto a dormir, voy al lugar que quiero. Es una playa que yo sé que está en la Bretaña francesa. Suelo ir a ese lugar a veces a encontrarme con el chico que quiero por la noche. Pero esa vez pasó una cosa diferente. Él no llegó en ningún momento. Me quedé allí lúcidamente viendo aparecer la luna y esperando. Algo estaba ocurriendo y quería saber qué era, así que pensé que podía visualizar dónde estaba él y qué estaba haciendo que lo retrasaba tanto. Pedí muy concentrada poder verlo. Me quedé atónita. Estaba en la casa de mis abuelos maternos, sentado al lado de mi abuelo mirando cómo dormía en su silla. Le tenía cogida la mano, aunque mi abuelo parecía no enterarse de su presencia. ¿Cómo había llegado él allí? ¿Cómo sabía dónde vivían mis abuelos si yo nunca le había dicho nada? ¿Cómo es que le tenía la mano agarrada así, con tanta confianza? Pensé yo. Mi chico levantó la vista hacia mí mirándome con dulzura. «Mañana ven tú», me dijo. En ese momento no comprendía nada y acabé saliéndome de la escena, de ese sueño. Al día siguiente mi madre me dijo que tenía que ir a la casa de sus padres a llevarles unas plantas, y entonces le dije que yo también iba, recordando las palabras del sueño. Se quedó extrañada de mi decisión tan de pronto, pero fuimos juntas. Cuando llegamos, mi abuela estaba preocupada, diciendo que mi abuelo seguía sentado sin abrir bien los ojos en toda la mañana y que respiraba mal, que había llamado al médico. Mi madre y yo nos acercamos a él. Estaba sentado en su silla y entonces, sobresaltada, lo comprendí todo. Enseguida le tomé la mano. «Abuelo, soy yo», le dije. «Estoy aquí. Mamá y yo estamos aquí». Por unos momentos vi que esbozaba una leve sonrisa con los labios. Noté que me apretaba la mano. Le di un beso. Ese sería el último día en que vería a mi abuelo y pude acompañarlo. Si no llego a recibir esa visualización dentro de mi sueño, no hubiera ido a verlo ese mismo día como hice. ¿Qué nos enseña este sueño? Para alguien que es onironauta y que sabe gestionar a voluntad aspectos de su sueño, es fácil enfocarse en dar con las respuestas que se buscan. Recordad que muchas veces las respuestas llegan desde nuestra propia intuición interna, como señales, avisos y consejos. Recordad que todo es consciencia. A veces esas respuestas son traídas por medio de personas que nos importan, porque nuestro interior sabe que seguramente así vamos a hacer caso. En este sueño era un mensaje premonitorio, un consejo bonito a llevar a cabo, a realizar. Si alguna vez, en algún sueño, lúcido o no, recibís algún tipo de mensaje que os hace pensar o remover la conciencia, seguramente sea por algo que tiene su importancia. A esta chica, este sueño le ha servido para comprobar cómo a veces la vinculación que sentimos por alguien es utilizada lúcidamente para hacernos llegar algún mensaje que debamos recibir. Le sirvió para ver que a través de un sueño lúcido pueden llegar también mensajes premonitorios. Y le sirvió sobre todo para darse cuenta de la importancia que llega a tener la propia guía interna y el hacerse caso a uno mismo. Esta sección volverá con más experiencias interesantes y remarcables de las que podremos seguir aprendiendo muchas cosas. Hasta el próximo programa. Buenas noches, soñantes.